Hola, buenas tardes. Soy Álvaro Gallardo López, estudiante del quinto trimestre de la licenciatura en Política y Gestión Social. Y a continuación yo voy a exponer mis resultados sobre las entrevistas que hice a distintos grupos poblacionales sobre la reforma electoral que se intentó implementar recientemente. El objetivo fue ver las tendencias de estos grupos poblacionales, si están a favor, si están en contra. eh, para empezar, hice una división en dos bloques de personas a las cuales entrevisté. El primer bloque fueron integrantes de mi familia. Todos los integrantes de mi familia son profesionistas, adultos mayores ya jubilados. eh, y ellos mantienen una opinión pragmática en cuanto a la reforma electoral. Claramente aquí se ve una tendencia, igual que sobre que ven positivamente esta reforma, ya que ellos, al ser adultos mayores, vivieron etapas de represión durante los años 60 y 70, ya que se dedicaron al activismo allí en la Ciudad de México. Y también participaron en la apertura democrática que se empezó a dar en México desde el mediados de los años 80. Pero aquí lo interesante es con el segundo grupo poblacional. Me tomé la libertad de entrevistar a estudiantes, a compañeros, estudiantes de la licenciatura en Política y Gestión Social de la Unidad Xochimilco y a compañeros de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Unidad Iztapalapa. Aquí hubo dos resultados. En primera, mis tendencias en las entrevistas a los compañeros de la licenciatura en Política y Gestión Social marcan claramente una gira hacia la derecha. Muchos compañeros de acuerdo a mis tendencias, muchos compañeros de esta carrera no ven con buenos ojos la reforma electoral y incluso se han manifestado en contra de ella porque ellos afirman que es un golpe a la democracia mexicana. Eh, en, en cambio, los compañeros de ciencias políticas de la Unidad Iztapalapa ven con buenos ojos, mis tendencias marcaron que ven con buenos ojos y con una actitud muy positiva esta reforma, eh, que, la, que ellos claramente tienden más hacia la izquierda y respaldan esta iniciativa que fue presentada por la presidenta. Y ellos me presentaron sus puntos por los cuales la respaldan. Primero me dijeron que se valora la austeridad y se reducen los gastos excesivos que realiza el Estado al tener a una Cámara de Diputados y de Senadores tan amplia. También están a favor porque mencionaron el punto de que se está destacando una modernización tecnológica en cuanto a votos, ya que es una forma de agilizar procesos. Y también creen que esto podría fortalecer la confianza ciudadana, ya que ellos sienten que este es un sistema nuevo y que es más justo y más cercano hacia la sociedad. Y también lo consideran positivo. Por parte de los compañeros de la licenciatura en Política y Gestión Social, eh, ellos se muestran claramente preocupados, principalmente por el debilitamiento del INE y de la TPJF, que ellos los ven como instituciones pilares para la democracia mexicana. También ellos ven un riesgo de pérdida de autonomía y una mayor influencia del gobierno en la designación de las autoridades electorales. También mencionan sobre un temor a la reducción del financiamiento, ya que creen que esto puede afectar pluralidad política, favoreciendo a partidos grandes y debilitando a los partidos más pequeños. Y ellos, a diferencia de los compañeros de la UAM Iztapalapa, creen que esta iniciativa, en vez de ser más justa y más cercana con la sociedad, creen que aumente la desconfianza de la sociedad hacia el gobierno
y creen que haya una posible concentración de poder y retrocesos democráticos. Eh, Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, tienen una importante influencia en las distintas opiniones de esos grupos poblacionales que yo entrevisté. Em, los grupos poblacionales que están en contra de esta reforma normalmente leen a periódicos, por ejemplo, El Economista, El Financiero, y también a personas, a politólogos o a políticos que tienen una visión muy hacia la derecha. Por ejemplo, eh, me hablan de un personaje muy destacado para ellos, que es Diego Fernández de Ceballos, Santiago Krill, y en cambio, los compañeros y también familiares que están a favor de esta reforma también ven medios de comunicación, pero ven eh, otro tipo. Por ejemplo, ven periódicos también, pero como La Jornada o Proceso. También ellos se dedican también ellos ven televisión, leen escuchan radio, también escuchan, son oyentes de la radio. Y aparte, ellos no mencionaron aquí a algún político o algún politólogo que sigan, pero comentaron que tienen estas ideas y esta visión porque muchos de ellos se dedicaron al activismo o realizan trabajos en comunidades marginadas. Y para concluir este debate sobre la reforma electoral, este, llegué a la conclusión de que no es una mera discusión administrativa ni política, sino que es una batalla que tiene tanto sus pros como sus contras, y que los diversos medios de comunicación llegué a la conclusión de que muestran que tenemos una sociedad muy dividida y muy polarizada, eh, ya que unos anhelan que haya eficiencia y justicia directa y otros temen la pérdida de contrapesos y el regreso de una hegemonía absoluta. Y eso sería todo. Ya está, ya se pusieron de Ya, acuerdo. sí, ya. Hola, buenos días. El día de hoy, en este diálogo, vamos a hablar sobre la desinformación, lo que ha habido sobre la reforma electoral aquí en la UAM Xochimilco para el módulo de discurso. Me acompañan mis compañeros Ángel Torres, Catherine Velázquez, Luis Gómez, Josep Calderón y su servidora Janet Vázquez. Bueno, vamos a comenzar contextualizando un poco este tema. Josep, ¿nos podrías platicar un poco de lo que se trata? Lo que hicimos en este módulo de discurso fue adentrarnos en el tema de la reforma electoral y para eso dividimos la investigación en tres partes. Lo que decía el documento que publicó el gobierno federal, lo que piensa la gente en las calles y lo que dicen los medios masivos de comunicación. Muchas gracias. Bien, creo que es importante el entender qué abarca esta reforma, el realmente saber qué dicta el dictamen. Entonces, Ángel, ¿nos podrías platicar cuáles son los puntos específicos que habla la reforma? Sí, sobre los puntos específicos que habla la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión. Abarca 10 puntos súper importantes principalmente, que es primero la elección y la representación del Congreso de la Unión, la reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos en radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no nepotismo y también la no reelección. Lo más importante, que es cómo queda conformado el Congreso, es que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, se mantiene igual, 500 diputaciones,
300 electos por mayoría relativa, por los 300 distritos electorales, como está en la legislación vigente, y los otros 200 mantienen su fórmula de representación proporcional, pero esta vez serían votados por los ciudadanos. De esos 297 serían de primera minoría los mejores ganadores, 95 por circunscripción, hombres y mujeres, para el tema de la paridad de género, y 8 mexicanos residentes en el extranjero. Respecto a la Cámara de Senadores, se integrará por 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de la primera minoría. Reducción del gasto, se pretende una reducción del 25% en el Instituto Nacional Electoral, en partidos, en los soples, mayor fiscalización. El INE tendrá oportunidad de ver las operaciones financieras de los partidos, voto en el extranjero, se facilita el voto de los mexicanos migrantes y residentes en el extranjero, tiempo en radio y televisión de 48 minutos de tiempo en radio y televisión en los partidos, baja a 35 minutos el tiempo en radio y televisión. La inteligencia artificial se implementará para los cómputos distritales, la democracia participativa, se ampliará el uso de nuevas tecnologías como el voto electrónico y finalmente el no nepotismo. Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares y se prohíbe la relación consecutiva. Eso es lo más importante, compañera Janet. Muchas gracias, compañero. Por lo mismo, es muy importante entender cómo esta reforma la tiene, bueno, cómo le llega a la gente y sobre todo qué es lo que sabe la gente sobre ello, porque muchas veces pues la gente como tal no entiende este tipo de reformas porque tiene un lenguaje muy complicado. Por lo tanto, nosotros quisimos salir con las personas a entender su percepción, qué es lo que opinan y sobre todo pues saber qué es lo que saben de esta reforma. Por lo que, Luis, ¿me podrías platicar qué es lo que, bueno, decirnos cuáles son los resultados recabados de nuestras entrevistas, por favor? Claro, pues en las entrevistas que realizamos a diferentes personas, algunos conocidos, para empezar, pues quiero enfatizar en cómo fue difícil encontrar a gente que realmente conocía este tema, ya que no toda la población tenía un conocimiento sobre la reforma electoral. Entonces, bueno, ese fue un primer déficit que tuvimos para hacer estas entrevistas, ¿no? Bueno, después recabamos algunos datos sobre cómo la gente, dónde se informó la gente, qué sabía la gente. Esos fueron los dos principales puntos que tomamos en cuenta. Algunos sí estaban en contra, algunos estaban a favor. Pero vaya, a mí lo que me pareció más importante y fue el cómo las personas tomaban una postura sin haber tenido un conocimiento certero sobre la información. Algunos eran de izquierda, algunos eran de derecha, algunos enfatizaban más cosas y otros como que tenían conocimiento muy vago, ¿no? Bueno, estas personas se enfocaban mucho sobre los medios que se informaban, ¿no? Más adelante veremos justamente lo de los medios, pero bueno, para enfatizar con las entrevistas y con los resultados, se basaron un poquito más en que había mucha desinformación. La gente no sabía por completo sobre esta reforma, sin en cambio los medios les influyeron demasiado a tomar estas posturas políticas y algunos datos eran verídicos, algunos no del todo. Justamente los que mencionó Ángel, algunas personas no los llegaban a mencionar por completo, sino solamente uno o dos. Incluso tuvimos personas quienes pensaban que esta reforma no les iba a afectar en lo mínimo. Teníamos otras personas que por completo te decían que desconocían el tema y otras que simplemente les faltaba más información de ello. ¿A quiénes entrevistaron? Entrevistamos a tanto a hombres como a mujeres de la comunidad en general, de nuestras alcaldías más cercanas, Coyoacán y Xochimilco. Sí,
Bueno, complementando, también entrevistamos a gente de Iztapalapa. Igual tuvimos la oportunidad de entrevistar a gente que, bueno, personas, específicamente chicos que trabajan como tal en partidos políticos. Ellos nos pudieron dar como que una opinión más concreta respecto a esta reforma. Entonces abarcamos información de varios lados para poder llegar, bueno, para poder llegar a construir algo. ¿En qué partidos? Dirán, ¿en qué partidos? Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a gente del PAN, a gente de Morena, y pues evidentemente aquí hay un contraste muy notorio, ¿no? Porque aparte también cabe recalcar que muchos se dejaban llevar por su opinión respecto a los partidos, o sea, opiniones muy partidistas. En vez de opinar como tal de la reforma, solo sacaban su odio hacia el partido. Y bueno, ¿qué más? Y bueno, por el momento es todo respecto a los entrevistados. Cabe recalcar que algo que nos dimos cuenta es que los medios de comunicación influyen mucho en la perspectiva de la gente, porque claro, los medios son un papel importante en la construcción pública, en la opinión pública, por lo tanto por lo tanto abarcamos mucho sobre el tema de los medios de información. Nos adentramos a investigar qué es lo que informan, cómo lo informan, si tienen posturas partidistas o no. Por lo tanto, mi compañera Catherine nos va a hablar sobre los medios de derecha, el cómo difunden esta reforma, qué es lo que hablan y cuál es su postura. Bueno, al recabar tanta información, tomamos algunas de las noticieros o redes en las cuales informa la gente. Teníamos dos secciones, las cuales son medios de derecha y medios de izquierda, pero bueno, el análisis es como no tienen una cobertura demasiado amplia acerca de la reforma electoral en México, ya que, bueno, tienen medios como de interpretación que influyen en la percepción social y no la utilizan para lo correcto, que es el medio de informar. Tomamos algunos ejemplos que fueron los que nos fueron mencionando la población, que eran como los espacios que tiene Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola o Ciro Gómez Leiva, que no solo se presentan cambios en la reforma, sino que constantemente se acompañan de comentarios que hacen verlo como algo preocupante, como algo que podría ser un riesgo para la democracia o que implica debilitar al árbitro electoral. No solo informan, también hacen que el público empiece a ver la reforma desde un ángulo completamente diferente al que realmente tiene como propósito. Aunque sí hay información, también viene una forma concreta de cómo poder interpretarla. También tenemos algo parecido con columnistas como Héctor de Mauleón y Raimundo Riva Palacio, que se nota más en su trabajo, ya que justamente es opinar. Sus textos y la reforma no aparece solo como una ley, sino como una parte de la estrategia política, casi como si hubiera algo detrás que no se dice directamente. También están los casos de Héctor Aguilar Camín, que tal vez él no lleva el tema como algo grande, pero tampoco hablan de la reforma en sí, sino de lo que puede significar a largo plazo. Y cuando mencionan esto, tienden a mencionar que son retrocesos democráticos, automáticamente pues la reforma ya pasa de ser algo, no, ya no pasa a ser un cambio, sino que se convierte en algo que podría afectar el sistema político. También tuvimos casos como Denise Dresser y Leo Zuckerman, que aunque su discurso suena más especializado, también destacan sobre los riesgos como posibles afectaciones a las instituciones electorales. Entonces, aunque parece un poco más neutral, la realidad es que también está guiando la forma en la que se entiende la reforma. También podemos notar que tenemos otro tipo de comentaristas, que es Carmen Aristegui y Anabel Hernández, que va un poco más allá, que no se quedan solo en la reforma, sino que la conectan con temas de poder y política en general. Esto hace que la percepción no solo sea una crítica hacia la reforma, sino hacia todo el sistema, lo que puede generar una visión más reflexiva, pero también un poco más desconfiada. El análisis de estos periodistas nos ayudó a enseñar que la percepción social de la reforma no depende automáticamente de su contenido, sino de la forma en la que es narrada, interpretada y aparte difundida. A través del lenguaje, la selección de temas y el encuadre de la información, los medios construyen realidades para sus audiencias, pero más que solo informar, los periodistas terminan influyendo directamente en cómo la gente entiende la política.
Bien, muchas gracias, Catherine. Justo, o sea, para hacer este contraste, creo que los medios de derecha hacen una distorsión de la información. Yo llegué a ver que decían que iban a eliminar completamente los preliminares, cosa que no es cierto, y que iban a acabar, como mi compañera lo menciona, con la democracia y muchas cosas que generan terror y pánico en la población, por lo tanto también les generan como que este odio. Si de por sí ya tenían como que cierto resentimiento a Morena, con estos medios difunden más ese resentimiento. ¿No? Por lo tanto, creo que es importante hacer este contraste con los medios de izquierda, por ejemplo, y bueno, también independientes. Por ejemplo, medios como La Jornada, Canal 11, Canal 22, Rompeviento TV, que también entra más en medio como independiente, hacen bueno, y también, perdón, incluyendo a periodistas como Viridana Ríos, Jorge Cepeda, Álvaro Delgado, entre otros, ellos nos aportan un análisis más crítico. ¿A qué voy con esto? Que son más objetivos, evidentemente tienen una opinión imparcial y cero apartidista, que es lo que creo que necesitas de este tipo de reforma. Este tipo de reformas. Es que sí, bueno, yo los medios a los que llegué a ver, los críticos sostenían con fundamentos y no lo hacían con partes partidistas como con los medios de derecha. Entonces, siento que es un análisis mucho más crítico y aparte de que realmente exponían los puntos de la reforma, porque me tocó ver en medios de derecha que nada más exponían ciertos puntos específicos y los distorsionaban, a diferencia de los de izquierda que punto por punto lo desarrollaban y lo explicaban. Eso se me hizo algo muy padre. Pero bueno, a diferencia de los medios de independientes, aquí igual son más críticos y creo que cabe mucho destacar que las plataformas digitales como TikTok y YouTube, específicamente TikTok, que al ser más accesibles hacia la sociedad, pues son más cómodas. Entonces la mayoría de la gente se informa ahí y podemos encontrar medios de todo tipo, ya sea de derecha o izquierda, pero como lo mencioné, medios independientes, igual apartidistas, hay creadores de contenido que se encargan de difundir este tipo de noticias con una postura partidista. Tenemos un ejemplo en creadores de contenidos jóvenes como Gerardo Vera, Enrique Garduño, infinidad, muchos creadores de contenido que realmente difunden este tipo de noticias, ¿no? Entonces, realmente los medios de comunicación sí construyen y tienen una responsabilidad en la construcción de la opinión pública. Bueno, y ya para nada más concluir, ¿les gustaría decir algo? Pues sí, más allá de que si son de izquierda, son de derecha, comparten algunos ideales, están de acuerdo o no están de acuerdo con esta nueva reforma, hacer un llamado a la comunidad, ¿no? A que se informe más, a que compare la información, a que no se quede solamente con una idea, que compare estas perspectivas, a tener un pensamiento crítico, analítico sobre la información que consumen. No siempre toda la información que recibimos es del todo verídica, entonces es bueno que la población se entere, que la población compare estos ideales, que la población vea diferentes medios, algunos jóvenes, algunas personas con un poquito más de experiencia, diferentes medios, televisión, radio, las nuevas plataformas digitales como TikTok, que justo es muy importante, que es aquí donde se enteran un poco más, ¿no? A veces es más sencillo para nosotros plataformas digitales como Facebook, pero no siempre tenemos que tener una confianza con ellos, simplemente hay que comparar más. Hay que comparar diferentes medios de diferentes posturas políticas. Eso es lo que a mí me gustaría concluir. De hecho, aportando un poco, uno de nuestros entrevistados mencionó que él se informaba de diferentes medios, o sea, tanto de YouTube, de televisión, radio, y aparte él leía la Gaceta Parlamentaria. Entonces él podía construir una opinión propia. Sí, bueno, también justo relacionado a lo que dice mi compañera Janet, yo haría un llamado a las personas a que se apeguen a la realidad, en que podemos consultar nuestros medios predilectos de izquierda, de derecha, independientes, pero sí que veamos las cosas como son, eh, porque puede ser para ambos lados. O sea, para la oposición te puede decir, ¿sabes qué? Se van a quitar los plurinominales y tú revisas la Gaceta, revisas el dictamen y no viene eso. Y el gobierno te puede decir, ¿sabes qué?
no, sí va a pasar porque la reforma está perfecta y por unos juegos de poder entre partidos políticos termina no pasando por reducción del 25% del financiamiento a los partidos. Entonces, hago un llamado a que empecemos a democratizar la información, a que ampliemos nuestros conocimientos, a que veamos el texto como lo es y de ahí empecemos a formar una opinión que la base sea el texto, lo que dice la legislación y más para estos temas políticos y lo complementemos con lo que dicen los diferentes medios, que la base no sean los medios. Eso sería mi opinión. No, sí, de verdad estoy completamente de acuerdo con mi compañero Ángel. Igual creo que la gente tiene un prejuicio mucho hacia los medios de izquierda porque creen que al ser medios de izquierda son afines al partido que está en el poder. Evidentemente no, muchos son críticos de este gobierno. Entonces es importante hacer este contraste y tener tu propia percepción pública y como lo mencionan mis compañeros, agarrar información de todos los medios posibles y tú construir tu propia opinión. Porque pues sí, evidentemente los medios tienen una responsabilidad, pero también tú tienes la responsabilidad de saber qué creer y qué opinar. ¿Alguien más? Sí, pues para finalizar, yo creo que en las cosas que dicen mis compañeros, una de las cosas importantes es no hacer de la política una guerra, porque siempre están en conflicto tanto derecha como izquierda, tergiversando pues los verdaderos conceptos y definiciones de qué es izquierda y qué es derecha, ¿no? Y siempre los quieren hacer ver como rivales y desde ahí empieza una división entre ambos sectores, como señalan todos mis compañeros. Entonces, también pienso que la sociedad tendría que tener un poquito más de interés acerca de la política, porque la política está presente en todo. Para poner un foco en la calle, se necesita de política, ¿no? Alguien tiene que hacer esa labor, tiene que enfrentar esa labor, pero pues no todo el mundo se atreve. Y como dicen ustedes, dependiendo del partido que esté en el poder, alguien lo va a apoyar o alguien lo va a criticar. O sea, nunca va a haber un punto medio. Y está bien, ¿no? No puede ser todo bueno, no puede ser todo malo, siempre tiene que haber contrastes, pero tampoco se puede hacer como que una guerra, ¿no? Por así decirlo. Gracias. Joseph y Catherine, ¿quieres mencionar? Bueno, ya para finalizar con esto, bueno, la discusión sobre la reforma electoral creo que es muy importante que no se puede únicamente entender como algo de comunicación, sino que también, como decía Joseph, la política es para todos y de todos. No es solamente algo de izquierda o de derecha, porque no es una fragmentación de la sociedad por partidos, no es una polarización. Y creo yo que como medios de comunicación tienen la responsabilidad para informar y no caer en partidismos, no caer en errores. O sea, creo yo que errar es de humanos, pero también es válido rectificarse porque toda la información que llega a todas las personas puede afectar de maneras negativas o positivas también, pero es muy importante tener una percepción concreta y también es una invitación a la sociedad a que a todos nos debe de interesar la política, porque la política es para todos, nos sirve a todos, es algo que no solamente es para todos nosotros que estudiamos política. La política realmente es algo que no es que nos convenga, sino que nos incumbe. Entonces yo creo que esa es una invitación a que la gente se informe más, ya que bueno, muchas veces se ve comentarios como de, pues es que la gente no necesita votar porque todavía no se informa. Pues es una invitación a que la gente se informe. Es una invitación a que no se guíen por lo que ven en un TikTok nada más, sino que vayan a lugares, a sitios que no contengan sesgos de información. Vean lo que de verdad que les informe, que les nutra, que de verdad les haga tener un cambio positivo. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por este diálogo. Creo que todos estamos satisfechos con esto, así que gracias. Bueno. Ah, y yo, hola. Es un SMR. Bueno, buenas tardes. Sí. Hoy mi compañero Dan Kevin González Quesada y yo, Daniela Ivette Domínguez Hernández, vamos a presentarles
un trabajo, el cual es un tema importante que se vive hoy en día en México. Somos alumnos de la UAM Xochimilco de la licenciatura de Política y Gestión. Este tema surgió a raíz del taller de discurso de análisis. Para empezar, primero vamos a entender qué es una reforma electoral. Primero es básicamente un cambio de reglas del juego en la democrático, es decir, modifica cómo se organizan las elecciones, quién las organiza, quién cuenta los votos y las reglas que deben de seguir pues los políticos. En México esta reforma no, no son algo nuevo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha cambiado varias veces al surgir dilemas y crisis políticas o demandas sociales. El 25 de febrero del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su informe de la reforma electoral. Esta propuesta incluía varios cambios muy importantes. Una de ellas era de buscar la forma en que se integra el Congreso, reducir el financiamiento de los partidos políticos, implementar mayor gastos, mejorar la fiscalización, permitir y fortalecer el voto en el extranjero y regular la inteligencia artificial. Todos estos puntos generaron mucho debate porque afectaron directamente la reforma que funciona la democracia en el país. Ahora, aunque el papel de la reforma parecía muy amplia y muy complejo, lo interesante no es lo que decía, sino lo que el pueblo o los ciudadanos como tal preveían de ella. Bueno, si bien esta reforma no fue como tal aprobada, cuando llegó a la Cámara de Diputados se realizó la votación y los resultados fueron 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención. A simple vista parece que sí ganó, pero hay un detalle importante. Hay que saber que para aprobar una reforma constitucional se necesita la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del total de los diputados. Esto significa que se necesitan 334 votos y como no se alcanzaron, pues la reforma fue rechazada. Esto es importante porque muestra cómo funcionan los contrapesos en el sistema político. Debido a este rechazo, la presidenta decidió también presentar un llamado Plan B, es decir, una alternativa para intentar implementar algunos cambios por otra vía. Este tipo de estrategias ya se han visto antes en la política mexicana, donde al no lograr una reforma, pues se planea de otra manera llegar al mismo punto o al mismo objetivo. Esto también generó discusiones, al que en algunos consideran que esta reforma creen que puede afectar al equilibrio entre los poderes. Y a continuación también mi compañera aportará algo. Bueno, a raíz de eso, pues nuestro trabajo hicimos entrevistas, las cuales era como que una opinión de la ciudadanía. Estas personas dieron a conocer qué es lo que pensaban acerca de esta reforma y los resultados fueron interesantes. Primero se encontró que la mayoría de las personas tienen un conocimiento casi nulo o limitado más bien sobre este tema. Es decir, sabían que la reforma existía, pero no conocían a fondo su contenido. Sin embargo, había personas que también estaban muy informadas, ya sea porque generalmente están dentro de la política o porque les gustaría acercarse más del entorno o de lo que pasa alrededor de ellos. Esto se relaciona con la ciencia política que se conoce como la opinión pública limitada, que es donde las personas tienen nociones generales de los temas, pero no están informados completamente y no pueden tomar como tal una postura firme. Una vez que se les explicaba en qué consistía la reforma, muchas personas adoptaban una postura neutral. Esto significa que no estaban completamente a favor ni en contra. Por un lado, quienes apoyaban la reforma decían que podría mejorar el sistema político, habría más eficiencia en el gobierno y que reduciría gastos innecesarios. Por otro lado, los que estaban en contra mencionaban que podría afectar la autonomía de las instituciones, que podría romper con el equilibrio de poderes y que esto representaría un riesgo para la democracia.
Esto muestra que no hay una opinión única, sino diferentes formas de interpretar la reforma. Además, el hecho de que muchas personas cambien su opinión después de recibir información nueva es importante porque la educación cívica forma parte pues también de la democracia. Bueno, también otro punto clave que se tocaron en las entrevistas fue de dónde se obtenía la información o de dónde obtenían la información. Muchas de las personas contestaron que era a través de redes sociales, televisión y muy raros fueron los periódicos digitales o impresos. Si podemos darnos cuenta dentro de las entrevistas, pues hay mucha desinformación. Bueno, la mayoría, hay unas partes donde entrevistamos a ciertas personas que sí saben un poco más de política, pero la mayoría fue como gente que no está muy metida en el ámbito de la política o en el ámbito de saber qué es una reforma, y todos ellos decían que se informaban a través de redes sociales. Pero un problema que puede ser es que, como todos sabemos, pues la información que recibimos muchas veces ya viene de cierta manera interpretada. Entonces, esto lo que genera es una desinformación y a través de eso pues genera posturas para las personas que obtienen esa información. Esto, pues como lo menciono, puede influir en los temas de la reforma electoral, desde qué punto los ven o desde qué, si están a favor o en contra, desde el punto de lo que pueden decir ciertas fuentes de información. Y creo que es un problema que pudimos observar dentro de esa pregunta, que la mayoría de las personas seguía de redes sociales, de fuentes que no son 100% confiables y que son más bien como para poner en contra algo que tal vez no está bien, pero ellos lo tratan de interpretar de una manera de que la gente lo vea que es algo mal para la ciudadanía, y es donde pues la información es lo que pudimos darnos cuenta. La gente que no sabe o que no está bien metida o empapada sobre los temas siempre se deja guiar por lo que ve en redes sociales y no por lo que realmente es. Tomando en cuenta que pues las personas encuestadas, una parte fueron de que estaban en el campo de la política y otras muy aparte que eran pues personas de 18, de 20 años. O sea, hay mucha diferencia porque pues a diferencia de los que estaban en el ámbito político, obviamente ellos también tenían más conocimiento acerca de la reforma electoral. En cambio, los que no sabían, los que estaban fuera de ese campo, eh, no sabían como tal de qué se trataba, sino que lo interpretaban a su manera y de lo que veían. Entonces, a partir de esto se pudo observar que los ciudadanos estaban parcialmente a favor de ella, pero en ciertos casos su opinión estaba muy fragmentada. Muchas personas lograron identificar ideas generales sobre cómo sería la reducción de los gastos y los cambios en el Congreso, pero no entiende completamente cómo funcionan estos cambios a nivel legal o institucional. Esto es relevante porque una democracia funcional, el voto debe basarse en información clara y precisa. Si la ciudadanía no comprende de todas las reformas, su participación no puede verse limitada o influenciada por factores externos. También de las personas que no estaban en el campo de la política, se detectaron muchas confusiones. Algunas personas relacionaban la reforma con temas que no forman parte directa de esta misma, sino como problemas generales como la corrupción que se vive hoy en día. Esto demuestra que la mayoría no obtiene su información de las propuestas originales, sino de interpretaciones externas. En ese sentido, no solo importa lo que dice la reforma en un papel, así como lo publican y todo, sino también cómo se comunica y cómo se da a entender a la comunidad. Bueno, si podemos tener una conclusión de estas entrevistas, es que para muchas personas la reforma la pueden tomar como una oportunidad de cambio o una forma de mejorar el sistema, y para otras un riesgo de contracción de poder y una posible afectación a la democracia. Lo que yo pude observar, que la mayoría de las personas que estaban en contra de la reforma electoral son personas que siempre están aludidas a los partidos de derecha,
que siempre son gente que se informa por medios que son de derecha y siempre están como en contra de lo que diga cualquier gobierno que no esté de acuerdo al de ellos. Entonces, como podemos darnos cuenta que también el hecho de ser partidista o no de un partido, el hecho de ver cualquier tipo de fuente, pues sí puede generar esa desinformación que mencionaba mi compañera. No leemos, como él lo mencionaba, no leemos como tal la reforma, el papel que se expide dentro del gobierno para poder interpretar nosotros, sino lo recibimos de manera interpretada por otras fuentes, por otros medios, y desde ahí partimos de nuestra opinión. Si podemos dar una conclusión, podemos decir que para muchas, si simplemente es un tema confuso o lejano, lo más importante es que el debate público no se basa en tanto el contenido real de la reforma, sino en opiniones, percepciones y en la información que circula durante todos los medios. En esto nos dejo como reflexión, pues que los ciudadanos, es importante para los ciudadanos informarnos de manera individual, no desde lo que vemos principalmente, sino saber de dónde obtener la información verdadera y no dejarnos guiar por lo que diga un simple entrevistador o un noticiero o una fuente de redes sociales, sino nosotros mismos interpretarlos, leer y saber lo que realmente es y no lo que los otros nos van a decir lo que es. Por último, yo podría decir de que aunque se supone que la reforma electoral tendría que beneficiar a todos los ciudadanos o a todos los que vivimos en la ciudad, en el Estado de México, no, no sentimos que fuera así. ¿Por qué? Porque en esto los únicos beneficiados como tal fueron los diputados, los cuales eligieron dar su voto, ya sea a favor o en contra, y pensaron más en ellos, no simplemente en la ciudadanía como tal, sino de que no, si me pasa esto a mí, no, porque yo voy a salir mal y todo. Entonces dejaron mucho de lado la opinión tanto de los ciudadanos y solo pensaron en ellos mismos. Y también podríamos decir que esto nos permite reflexionar sobre la importancia de fomentar una ciudadanía más informada y crítica, capaz de analizar propuestas políticas y comprender su impacto en la democracia del país. También nuestro compañero Demian Jaciel Flores Castellanos no pudo asistir hoy, pero también formó parte de este análisis, de esta investigación que formamos. Sería todo de nuestra parte. Gracias. Van a presentar ustedes, ¿sí? ¿Listos? Primero de ¿Están de acuerdo? derecha, primero de derecha, de izquierda. De derecha, izquierda. ¿Listos? Háblenle a la cámara. No me hablen a mí, no le hablen a él. ¿Sale? Bien. ¿Ya no hay dudas? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Somos estudiantes de Política y Gestión Social. Actualmente estamos cursando el 5º trimestre en la unidad UAM Xochimilco y vamos a presentarles un trabajo acerca del análisis de medios en la percepción de la reforma electoral. Esto para la materia de taller de análisis del discurso. A continuación les presentaré a los integrantes que van a estar componiendo esta plática. De derecha a izquierda tenemos primero a Roberto Carlos Rojas González. A Iván Montserrat Moreno González. Rodrigo Muñoz Becerril y Emilio Cruz Vázquez. Y yo, Pedro Mendoza Castillo, que en esta ocasión voy a ser el presentador y el que guiará la investigación. Primero, quiero darles un poco de contexto. El pasado 11 de marzo se llevó a cabo una votación en la Cámara de Diputados con el fin de determinar la aprobación de una reforma que había sido propuesta por la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la reforma no alcanzó los votos necesarios para proceder, ya que 5 de 6 grupos se presentaron en contra de dicha reforma. El objetivo de este trabajo es analizar qué fue lo que dijeron los medios, cómo presentaron las noticias, cómo presentaron ellos la reforma y qué efecto tuvo en la población que se informó de ciertos medios. Se realizaron entrevistas a 10 personas, de las cuales ahora mis compañeros les van a ir comentando más o menos qué fue lo que pudimos observar.
Primero, mi compañero Emilio hablará acerca de las primeras 2 entrevistas que se realizaron. Adelante, Emilio. La primera entrevista fue a un compañero de la misma carrera, el cual tiene una edad de 20 años, muestra conocimientos sobre la reforma electoral, logra identificar el sistema electoral, el INE, tiene una postura en desacuerdo, sus medios, bueno, me comentó que fue Carlos Loret de Mola y el periódico El Universal, y también contenidos en TikTok como Animal Político, ¿cómo se llamaba el otro? Me parece que eran varios medios, entre ellos Mundo Animal Político. Animal Político, sí, y Latinus, ya me acuerdo, Latinus. Bueno, esto se ve que tiene una influencia de medios de parte de derecha. La segunda entrevista fue a un vecino de edad de 52 años, el cual presenta un conocimiento limitado, ya que sus medios para obtener información sobre la reforma fue noticias por parte de canales de televisión como TV Azteca y Televisa. Bueno, ya a continuación será la tercera. Creo que Rodrigo Ajá. realizó. No lo hagan persona por persona, tienen que sintetizar, ¿eh? No me van a decir uno por uno los 10. Perfecto. Rodrigo, ¿qué más observaste tú en las entrevistas que tú realizaste? Bueno, tratando de sintetizar de cierta manera, la entrevista número 3 y 4, la primera se realizó a una amiga y estudiante de 21 años que, bueno, pues muestra cierto interés en la reforma, pero menciona cosas también como el INE y la reducción de gastos. Su postura no es del todo clara, es de cierta manera ambigua. Ella misma dice que la reforma puede ser buena o mala, pero depende cómo afecte a la democracia. Esto tiene que ver mucho, pues, con sus fuentes de información. Principalmente consume contenido en redes sociales, como TikTok o Twitter, que es donde la información puede ser más rápida, corta y generalmente no es profunda. Entonces, pues, su opinión refleja justamente eso, una mezcla de argumentos a favor y en contra, sin una postura muy definida. Y, pues, continuando con la otra, rapidísimo, pasamos a el entrevistado de 35 años, igual un familiar, y vamos, vemos algo diferente. Él tiene una postura mucho más clara, aunque pues su explicación sigue siendo muy general. Está en contra, pero ¿por qué? Porque considera que puede afectar la independencia de las instituciones. Y esto nos recuerda mucho a las posturas que pues tienen los medios tradicionales, ya sea Televisa, periódicos como el Universal y Reforma, que suelen enfocarse en los riesgos institucionales, pero también hay que destacar algo muy importante. Este entrevistado reconoce que los medios pueden tener sesgos, es decir, no se cree todo sin cuestionarlo. Fíjate que las entrevistas que yo realicé terminaron siendo muy parecidas en las opiniones con la última que tú realizaste. Las 2 mías, ambas se declararon en contra de la reforma, ya que argumentaban precisamente eso mismo. Una demasiada intervención en el INE podría perjudicar la credibilidad que se tiene en las elecciones. Por ejemplo, la primera fue precisamente un estudiante de aquí de la UAM que me adjudicó eso, que no siempre resulta beneficioso que el gobierno intervenga tanto en esas instituciones. Y creo que Ivette tenía algo parecido, ¿no es cierto, Ivette? No, la mía fue todo lo contrario. Yo quise hacer algo muy diferente, no entrevistar a personas que están en política, sino que no tienen un conocimiento como nosotros los estudiantes. También mis entrevistas fueron de personas de 20 a 19 años. Pues por un lado, la primera entrevistada, que era una mujer, no presenta una postura ilógica definida, porque su opinión está basada principalmente en el desconocimiento. Desde el inicio reconoce que ha escuchado más o menos sobre esto, pero que no tenía la idea. Eh, Esto provoca que no pueda posicionarse a favor o en contra, e incluso ella misma admite que no entiende el tema suficiente para opinar o dar una conclusión. Pero en lo poquito que se había informado también fue por medios muy básicos como el TikTok, que es una plataforma donde pues no todos, como ya lo habían mencionado mi compañero, que no, a lo mejor todo es falso, entonces ella no tenía gran conocimiento, pero a diferencia del entrevistado número 8, muestra un nivel de conocimiento ligeramente un poquito mayor, tiene una idea general del gobierno de Claudia, del Instituto Nacional Electoral y la reducción de gastos. Sin embargo, al igual que la entrevistada 7, no domina estos detalles, lo que hace que su postura tampoco sean completamente firmes. Ok, muy interesante, pero ahora quería dejar al último a Roberto porque me parece que él entrevistó a 2 personas que comparado con nuestras entrevistas obtuvieron su información a través de medios de izquierda.
¿No es cierto, Roberto? Así es, en mi caso realicé dos entrevistas a dos familiares de sexo femenino. La primera fue una familiar de 51 años de edad. Su ideología se vinculaba más con una visión de izquierda, particularmente alineada con la narrativa de la actual administración en México. La entrevistada mencionó que la reforma busca prohibir que familiares sean parientes en cargos públicos, ya que habló mucho sobre el nepotismo. Ella considera que la reforma ayudaría al país a prohibir casos de nepotismo que son muy sonados actualmente. Mientras que la entrevistada número 10, que fue la última entrevista de 23 años, comentó que exclusivamente en la reducción de sueldos, altos mandos, ella se centró más que nada en la reducción de altos mandos del INE. Igual un poco similar al caso anterior, que veían la reforma una forma de reducir la corrupción que se vive en la política mexicana. Un medio que ella dijo que utiliza para conocer sobre noticias, y esta noticia ella dijo que fue La Jornada, que es un diario que históricamente ha sido de izquierda, que actualmente está, se podría decir un poco a favor del gobierno que está actualmente en México, de Claudia Sheinbaum. Perfecto, Roberto. Bueno, pues con esto ya nos podemos dar más o menos una idea que varió mucho la forma en la que las personas interpretaron esta reforma electoral, pero ahora lo interesante es analizar qué fue lo que dijeron esos medios a través de los cuales se informaron. Aquí podemos observar a simple vista que la gran mayoría de los entrevistados se informaron por medios de derecha, a excepción de los de Roberto. Y quiero hacer hincapié en que Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Milenio TV, El Universal, Reforma, todos ellos compartían ideologías muy parecidas, compartían preocupación por una implementación, por un cambio tan brusco, por el miedo que podría llegar a pasar acerca de que el gobierno intervenga y que esto pueda perjudicar en la credibilidad de las elecciones, en la credibilidad de nuestra nacionalidad democrática, a excepción, como ya lo mencionamos, de La Jornada, que fue el único medio que los entrevistados presentaron como medio de izquierda. Esto, según a lo que investigamos, fue a través de la columna de Julio Hernández López, donde él veía la reforma no solo como algo beneficioso, sino como un intento de modificar estructuras que vienen desde el pasado. Señalaba que el INE tenía problemas, como costos altos, decisiones polémicas, interpretaba la discusión como una confrontación entre el gobierno y su proyecto, comparado una perspectiva totalmente diferente a la que ya se venía viendo desde los anteriores medios, los cuales era muy parecido a lo que todos afirmaban, defendían a línea capa y espada, pero ahora la pregunta aquí surge, estos son los medios que las personas nos dieron. ¿Qué pasaría si los comparamos con otro tipo de medios, incluso medios de izquierda? ¿Realmente todos estarán de acuerdo con La Jornada? ¿Realmente todos los medios de derecha compartirán las mismas ideas que los ya presentados en las entrevistas? Me parece que ahora mi compañera Ivette y Roberto nos van a explicar un poquito más acerca de qué pudieron ellos analizar en otros tipos de medios para verificar si realmente todos coincidían con lo mismo. Adelante, por favor. Pues sí, vamos a analizar los medios, como ya lo habían dicho. Pues aquí tenemos a los medios de programación abierta de radio y TV. El primer que investigamos fue el Canal 11, que aquí podemos observar que ese intento de hacer más eficiente y menos costoso el sistema democrático, señalando aspectos positivos con la reducción de gastos, pero también reconocimiento de críticas. Y mi compañero les va a hablar sobre El Canal 22. Bueno, en el Canal 22, periodistas como Javier Solorzano analizaron la reforma electoral desde una perspectiva más equilibrada, destacando tanto posibles beneficios como riesgos. Enfatizó la importancia del debate público y se señalaron preocupaciones sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
manteniendo una postura principalmente crítica y reflexiva al respecto de la reforma. Ok, entonces ya que vimos estos dos medios, vamos a pasar por el Excelsior, que yo lo investigué de Pascal Beltrán del Río, que aquí lo que yo pude observar es que aquí analiza con muchísimo cuidado todo esto porque puede afectar el equilibrio de las instituciones y la autonomía del Instituto Nacional Electoral. El siguiente medio fue El Sol. En el Sol de México, periodistas como Salvador García Soto abordaron la reforma electoral señalando tanto sus posibles beneficios como sus riesgos. Se destacó que podía generar cambios importantes en el sistema político, sin embargo, también preocupaciones sobre la autonomía del INE, como en el caso anterior, manteniendo una postura crítica y de análisis. Fíjate que aquí se parece mucho a lo que acabas de decir con el último que eres de Geraldo, que es de Carlos Mota, pues aquí tiene la misma idea, simplemente que aquí sobre todo su impacto es de la autonomía, diciendo que puede traer muchísimos cambios muy importantes en todo esto. Luego vamos a hablarles sobre la red, que son portales de medios independientes. ¿Quieres continuar con la red? Sí. Bueno, el siguiente medio fue Canal Red. En el Canal Red, la reforma electoral se analizó desde una perspectiva crítica hacia el sistema tradicional, destacando que podía representar una oportunidad para transformarlo y hacerlo más representativo. Sin embargo, también se analizó riesgos en su implementación y la importancia de garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, manteniendo un enfoque de análisis también y de debate. Aquí vamos a analizar otro canal que es Canal Red, que no solo criticaban, sino que ven una posible oportunidad de un cambio, pero al mismo tiempo dejan claro que ese cambio debe hacerse con mucho cuidado para no afectar la autonomía, como ya lo habían mencionado. Muchos de estos autores, bueno, periodistas tienen como la misma perspectiva, simplemente cambian una que otra cosa. Vamos con el siguiente. El siguiente canal fue el canal Rompeviento. En este canal se analizó la reforma electoral desde una postura más crítica, señalando que podría representar riesgos para la democracia si debilitaba instituciones como el INE. Sus análisis enfatizaban la necesidad de cuestionar el poder político y advertían sobre posibles retrocesos de la transparencia y la confianza en las elecciones. El siguiente medio fue Bueno, aquí tenemos una muy variada, no están tan equilibrados, pero el último es, sin embargo, que aquí analiza cómo la reforma electoral es una crítica un poquito más detallada, señalando que puede tener tantos beneficios como riesgos. También menciona que podría afectar el equilibrio democrático, por lo que es importante un debate informativo y cuidar la autonomía. Aquí están los medios en los que nosotros nos fuimos enfocando y cuáles son, y unos sí coinciden y unos tienen una opinión totalmente diferente, ¿verdad? Que sí. Precisamente era lo que yo iba a destacar, que sin embargo, de hecho es un medio de derecha y adjudicaba que estaba en contra, bueno, que podría ser beneficioso, cosa completamente diferente a lo que estábamos viendo en medios de derecha. Y por lo que puedo observar es que los medios de izquierda coincidían bastante, a pesar de que tenían bastantes coincidencias con los medios de derecha, como cuando argumentaban que no la apoyaban completamente, sin cuestionarla, porque también mencionan que es importante cuidar instituciones como el INE. Estamos de acuerdo. Y bueno, es bastante interesante. Pero ahora me gustaría preguntarle a Emilio. Ya analizamos lo que dijeron los medios, Emilio. Ahora quiero saber qué fue lo que dijo realmente la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se subió esa propuesta a la Cámara de Diputados? ¿Qué era lo que decía realmente? ¿Modificaron algo? ¿Los medios se adjudicaron información de veracidad dudosa? ¿Qué fue lo que observaste tú? Bueno, al revisar el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, vemos que se trataba de una iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar la Constitución en materia electoral. En términos generales, la reforma proponía cambios importantes, que era modificar la estructura y el funcionamiento de las autoridades electorales, ajustar la organización de las elecciones, reducir los costos del sistema electoral y también cambiar la integración de los órganos electorales en la toma de decisiones. Cuando comparamos con lo que dicen los medios, encontramos coincidencias como es, por ejemplo, varios periodistas mencionan la reducción de gastos, lo cual sí aparece en el documento oficial, pero también hay diferencias importantes.
Ideas como que la reforma podría poner en riesgo la democracia o permitir manipulación electoral. No aparece en forma explícita en el documento, más bien parece ser interpretaciones o posturas construidas por los propios medios de comunicación. Lo que vemos es que la forma de las personas, es que la forma de las personas entienden la reforma no depende solo del contenido real, sino también de las fuentes de información que consumen. Me consultaron. Perfecto. Ahora, Rodrigo, ¿tú qué podrías sacar como conclusión de estas observaciones? Ya vimos medios de comunicación, ya vimos cómo se expresaron las personas que entrevistamos, cómo lo percibió el pueblo mexicano, aunque sea una pequeña, una minúscula parte. Ya vimos los medios, tanto medios oficiales como medios que nos dijeron qué fue lo que realmente dijeron. La reforma ya la comparamos, ya vimos que realmente sí existían cosas que los medios informaban tal cual como era una reducción de gastos a la propiedad intelectual, como es el INE, pero también observamos que existen ciertas interpretaciones que por obvias razones nunca se mencionaron en el documento, pero que teorizaban estos medios y que después las mismas personas que se acercaron a estos medios pudieron interpretar también de la misma forma. Bueno, Pedro, con base a todo lo que hemos escuchado, encontramos algo muy interesante. Algunos entrevistados, sobre todo jóvenes o estudiantes, tienen opiniones mucho más estructuradas, pero a veces no coinciden con los discursos que circulan en ciertos medios. Por ejemplo, quienes están en contra suelen hablar de riesgos por la democracia o concentración del poder. En cambio, quienes están a favor repiten ideas como la reducción de gastos o la ineficiencia del sistema electoral. Estas ideas también aparecen mucho en otros espacios mediáticos, incluso en medios más cercanos a posturas de izquierda o discursos oficiales. Pero hay un punto clave. Una gran parte de los entrevistados tiene conocimiento muy limitado. ¿Han escuchado sobre la reforma? Sí, pero no pueden explicar bien en qué consiste o cuáles son sus implicaciones. Y aquí entran las redes sociales otra vez, como TikTok o Facebook, que influyen mucho, pero no siempre ayudan a entender a fondo los temas. También es importante notar que muchas opiniones no son completamente propias, sino las personas tienden a repetir lo que escuchan en los medios. Esto nos dice algo muy fuerte. Los medios no solo informan, también moldean la opinión pública. Además, la mayoría coincide en algo. La población no está bien informada sobre la reforma. Y esto refleja un problema muy grave, que es la desinformación o la falta de acceso a la información clara y confiable. Otro punto muy interesante es que los medios sí difundieron la reforma como tal, pero muchas veces lo que cambió fueron las interpretaciones, es decir, lo que se decía que podría pasar dependiendo de la postura política de cada medio, y eso influyó muchísimo en cómo las personas formaron su opinión. Y bueno, ya para cerrar todo esto, este análisis nos deja una conclusión muy clara. El nivel de información, los medios que consumimos y la forma en que presentan las noticias influyen directamente en lo que pensamos. La división entre medios con distintas posturas políticas se refleja directamente en los argumentos de las personas, lo que demuestra que los medios no solo informan, sino que también moldean la manera en que entendemos y valoramos los temas políticos. Por eso es clave aprender a contrastar fuentes, cuestionar lo que vemos y desarrollar un pensamiento crítico, porque al final no solo se trata de estar informados, sino de entender realmente lo que está pasando. Me parece perfecto, Rodrigo. ¿Alguno de mis compañeros desea agregar algo más? Nada, absolutamente nada. Perfecto. Bueno, pues les agradezco a ustedes por haber estado aquí acompañándome el día de hoy y me despido y eso sería todo. Muchas gracias. Roberto, continúo yo con el análisis de los medios, ellos dos. Ajá, luego reforma. Reforma ya tenía. Y conclusiones. Sí, ¿Dudas ya no? No, creo que no. Empezamos a grabar y ya no se detiene. Me hablan a la esta cámara. Ah, ya bloqueé la movilización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar un trabajo sobre la reforma electoral y por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Nosotros somos de la carrera de Política y Gestión Social y presentamos un trabajo por parte de la materia de discurso político.
Y bueno, nuestros integrantes son Aguirre, Yael, y Velázquez de las Nieves, Liliana, y su servidora, Ailín Doroteo Gerardo. Y bueno, para empezar este pequeño trabajo, vamos a dar una breve introducción para introducir el tema de la reforma electoral. Yael, por favor, platícanos un poco sobre el tema. Claro, para empezar, tengo que dar como un contexto para que entendamos qué es la reforma electoral, desde dónde viene y cuánto tiempo tiene eso. Tiene 2 sexenios para acá que el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso la reforma electoral. ¿Qué es esto? Es cambiar las reglas del juego democrático que tiene nuestro país. ¿A qué se refiere esto? Últimamente se está viendo casos donde el voto no son transparentes, no son justos. Y claramente al ciudadano nos cuestionamos como ciudadanos cuánto dinero invierte. Como sabemos, es una institución, el INE es una institución autónoma al gobierno, que es la que lleva las Claro. que son las elecciones para los representantes, una presidencia, diputados, senadores. Entonces, lo que quiere hacer la reforma electoral es cortar el presupuesto que tiene para que sea más eficiente, pero también aquí entra otra perspectiva, porque al momento que se corta y se quiere hacer más simple la reforma electoral, para el ciudadano, en mi caso, desde mi perspectiva, es de que puede ser más peligroso porque ya tendría un dominio el gobierno hacia el cambio de la reforma electoral. Y pues ya, ese es el contexto, más o menos un marco histórico que tenemos para que entendamos qué es la reforma electoral. Ok, entendiendo un poquito de ese contexto, vamos a platicarles igual qué hicimos para introducir este trabajo. Pero bueno, en ese trabajo hicimos nosotros 7 entrevistas a familiares, amigos aquí de la universidad. No son, acaba de aclarar, de la misma carrera y quisimos hacerlo más que nada para enfatizar el contexto o la información que ellos tienen. Entrevistamos amigos de administración, de economía, incluso de diseño gráfico, biología, para que ellos nos den una breve o más explicación más larga sobre lo que ellos opinan de esta reforma electoral, porque como saben nosotros que estamos en la estructura de política, conocemos un poco más del tema, o a lo mejor ellos saben más o saben menos. Entonces hicimos entrevistas a nuestros amigos de la universidad, también familiares cercanos a nosotros, papá, mamá, incluso personas de la tercera edad, como nuestros abuelitos, que igual hicimos preguntas. Entonces, Liliana, platícanos un poco sobre estas personas que entrevistamos. ¿Qué pudiste observar? Bueno, voy a hablar de qué trataban las entrevistas que hicimos. Las entrevistas que realizamos tuvieron como objetivo conocer las opiniones y posturas distintas del tema de la reforma electoral. A través de estas preguntas intentamos identificar si conocen, qué tanto conocen del tema, si estaban a favor o en contra, también cuáles fueron sus principales fuentes de información. Además, se pretende o pretendimos analizar la percepción general del impacto de la reforma electoral. Las preguntas en las que nos basamos son, ¿qué sabes sobre la reforma electoral? ¿Qué opinas de la reforma electoral? Y si la apoyarías o no, y también dónde te informaste. Como resultados, no sé si ya hablamos de los resultados. Sí, si quieres. Bueno, como resultados, se observó que el nivel del conocimiento sobre la reforma electoral es muy variado. Algunas personas mencionaron también tener una idea muy general de los cambios propuestos, como la reducción del presupuesto al INE, pero también otras personas reconocieron no estar tan informadas del tema y de hecho casi la mayoría fueron como, si hicimos 7 entrevistas, como 5 personas como que sí reconocían que no sabían mucho del tema y que preferían no tomar una postura tan clara, ajá, del Sino tema. que simplemente esa postura que ellos tuvieron, a lo mejor desconocían mucho del tema. Ujú. Y cabe aclarar que también, como desconocía el tema, no nos dieron una respuesta que a lo mejor nosotros esperábamos, sino más concisa, sino que simplemente no sabían del tema y no estaban informados bien, o los medios que utilizaban no eran, creo que, los correctos, como las redes sociales, por ejemplo. Sí, bueno, también algunas personas se mostraron
aparte de las que no estaban muy de acuerdo porque no sabían mucho del tema, otras sí mostraron como estar en contra de la reforma, principalmente por preocupaciones relacionadas con la posible pérdida de la autonomía de las instituciones electorales. También otras personas expresaron su postura a favor, que enfatizando la reducción de gastos como un aspecto positivo de la reforma electoral. Eso lo aplaudían pues mucho. También hubo quienes mantuvieron una postura neutral, como las que ya había mencionado, que al no saber mucho del tema preferían como no opinar y no tomar una postura directa o crítica. Y bueno, esas entrevistas cada miembro del equipo las realizó y estos fueron algunos de los resultados que pudimos obtener. Pero bueno, estos personas que entrevistamos, ¿dónde vieron estos medios? Porque también es importante, creo que mencionar los medios de cada persona que se informó, porque pudimos nosotros analizar que no todas las personas que entrevistamos entre diferentes edades se informaron de la misma manera. Las personas jóvenes, por ejemplo, lo que pudimos observar como nuestros compañeros de la universidad, se informaran más por las redes sociales, en este caso TikTok, X, Facebook y algunas otras redes como Instagram incluso, pero creo que no son los medios correctos y solamente las redes sociales hacen que ellos cambien de una ideología política. Por ejemplo, los medios de la oposición de derecha, la mayoría los leyó, entonces tomaron una postura diferente a la de Morena y estuvieron en contra de esta reforma, lo cual no debería, creo que, de ser correcto, porque creo que tendrían que mantener una postura neutral y no solo informarse de redes sociales, sino igual de columnas, periódico, noticias y obtener y verificar más que nada pues este documento oficial de la reforma que se está proponiendo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que es muy importante revisarlo. Y también lo que pudimos analizar, por ejemplo, es que en las personas de la tercera edad fue más información por parte de la televisión y como ADN 40, Canal 4, algunas de esas noticias que son las más vistas a nivel nacional por televisión. Y las personas mayores, por ejemplo, de 30 años, se informaron de diferentes medios. Por ejemplo, yo entrevisté a una persona que se informó, por ejemplo, por parte de noticias, redes sociales y el periódico, pero siempre mantuvo una postura muy neutral. Y bueno, algunos de los ejemplos es TikTok, Canal 4, ADN 40, El Universal, Milenio, comentarios, por ejemplo, algunos entrevistados de Ciro Gómez Leiva y López Doriga, y La Jornada y algunos el periódico de manera física. Y bueno, Liliana, platícanos un poquito igual sobre los resultados de estas entrevistas. ¿Qué obtuviste? Bueno, en los resultados que obtuvimos o el análisis al que llegamos como conclusión, bueno, no conclusión, pero sí al que detectamos, es que la mayoría que entrevistamos, o sea, sí fue de una edad variada, pero la mayoría fueron jóvenes y fueron aquí estudiantes de la UAM Xochimilco, amigos de nosotros. Y como que no le toman tanta importancia o como que creen que no es algo que como que no es un tema que les interese mucho, pero también nos pareció curioso que ellos se informan a través de TikTok, o sea, su forma de informarse es puro TikTok, no es como que lean Un periódico, un una periódico, noticia. ajá, o una columna de El País o algo así, no, o sea, su principal fuente es TikTok y redes sociales. Desgraciadamente a veces está muy mal manipulada esa información que consumimos. Claro, y aparte de esa información, la mayoría solamente hace que tú cambies de una ideología política y que también esté manipulada y la mayor parte de esa información es falsa, desgraciadamente, y siempre a los jóvenes, como nos informan de una manera general o más específica, siempre pues nos dejamos llevar de las opiniones a lo mejor de otras personas que no están enfocados mucho en la política del país. También al comparar las respuestas de nuestros entrevistados con los medios que mencionaron ellos, observamos una coincidencia ligera en las posturas asociadas a los medios, como por ejemplo a los que consumen medios considerados como más cercanos, como el Universal y el Milenio, o como el de López Dóriga, tienen a enfatizar riesgos como más a la autonomía del INE. O sea, como que ellos creen que se haga la reforma es como un problema para el INE, como que es como darles más poder al gobierno, algo así mencionaron.
También como por otro lado, hubo quienes mencionaron que la idea de reducción de costos o la eliminación de gastos innecesarios reflejaban argumentos que han sido como más comunes a favor de la reforma, además de que, como ya lo habíamos mencionado, el uso de las redes sociales como TikTok influye mucho en que no tengan como una postura bien hacia la reforma electoral, como que no crean, no, como que creen que no es algo como importante en el país. Y pues bueno, igual algo que pudimos analizar mucho en este trabajo fue que muchos mexicanos opinan que los partidos políticos en general deberían de bajar ese presupuesto, ya que pues en general ellos dicen que ese dinero debería ocuparse para diferentes cosas que el país necesita y que no solamente para el INE y también para bajar el gasto público para las elecciones, porque claro, y bien se sabe que cuando van a ser las elecciones en general del país, gastan muchísimos millones de pesos para ese tipo de elecciones y que claramente se deberían ocupar para diferentes cosas que el país necesita y que no se está haciendo y que también varias gente independientemente de que no sea morena, muchas personas, por ejemplo, más las personas de la tercera edad, por ejemplo, que entrevistamos, que a lo mejor están con el partido de Morena, enfatizan más con él, pero en este caso sí están en contra de esta reforma que se está proponiendo por parte de la presidenta. Entonces ellos dicen que debería ocuparse para otras cosas. Y bueno, voy a citar algo que me llamó mucho la atención de una persona entrevistada, que dice, siempre ganan los mismos partidos y siempre hacen lo mismo. Creo que este comentario que nos mencionaron empatiza muchos de que siempre cada partido dice que va a hacer una cosa o al final de cuentas no termina haciendo lo que verdaderamente busca igual la reforma. ¿Tú qué opinas, Jared? Yo opino justamente en el marco histórico, desde antes de los 90, el partido dominante en nuestro país era el PRI. Eh, Afortunadamente en los 2000 llega Vicente Fox, que es panista, representaba, expresidente, representaba al partido panista, pero por eso se creó el IFE. En su momento, antes del 2014, que fue cuando se cambió, era el IFE, que era la institución encargada de que los votos, que a los ciudadanos nos dieran, pues ahora sí que fuera nuestro ojo para que supiéramos quién nos va a regir, quiénes son los candidatos, saber un poco más de eso. Entonces, llega esa institución del IFE, que era federal, y pues quiere hacer el voto más transparente. ¿Para qué? Para evitar esas situaciones como comenta el entrevistado. Claro, y que también es importante mencionar que la reforma justo igual busca que se eliminen igual esa ayuda de dinero que se da para comprar los votos, que se elimine y que sea prohibido. Pero también mencionar importante que la gente adulta le preocupa más esta reforma que a la gente joven de la universidad que estuvimos entrevistando. Les preocupa más porque no se aprobó y que los partidos aliados con Morena, como el PT y el Partido Verde, rebotaron esta reforma y la rechazaron en la Cámara de Diputados y no se aprobó, lo que hizo que la gente mayor se preguntara por qué no se aprobó, si es buena, es mala, a quién beneficia, si realmente nos va a ayudar. ¿O tú qué dices, Liliana? Yo, considero que la edad influye mucho en el cambio o en el interés. También los medios y la postura influyen mucho y es un poco triste ver que los jóvenes o nuestros compañeros como que no se interesan tanto por el tema o como que llegan a una conclusión de que, ay, pues sí, es que como que todos roban o todos llegan como al mismo punto. O sea, como que realmente no se ponen a investigar bien en qué conlleva esta reforma electoral y con el hecho de ver un video en Instagram ya sacan una conclusión y como que no tienen una crítica Mejor constructiva. ajá, constructiva, o sea, como que se dejan llevar por las demás personas y pues suponemos que es como la edad y esperemos que sí sea la edad, porque usualmente por ejemplo, nuestros familiares a los que entrevistamos, como nuestros papás o nuestros tíos, como que de pronto se llegaban a interesar más, pero como que todos tienen una postura de que no les sirve de nada como opinar porque no va a cambiar nada. O sea, como que ellos creen que es algo X en el país, pero realmente es un tema muy controversial aquí en México y que realmente sí es como de suma importancia el darle como atención a este tema.
Para mí igual se me hace algo preocupante que nuestras generaciones, los nuevos jóvenes, no estén Claro. involucrados en la conversación política o estén enterados de lo que pasa en nuestro país, porque somos las próximas generaciones. Eso y también la gente que quiere enterarse de cualquier tema pequeño político, va y se mete a las plataformas digitales que están, no son verificadas o como lo comentaste hace un Es momento. información manipulada Claro, también. sí, 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 sí. La mayoría de esta información es manipulada y siempre pues mantiene una postura en contra de Morena y cuando no debería ser así, deberíamos en general todos informarnos de los medios digitales oficiales publicados por el gobierno, que en este caso checar el documento oficial de la reforma electoral que busca qué es mentira, qué es verdad, todas esas cosas ahí están claras, pero claramente la gente no le interesa, creo que tomarse 5 minutos a revisar este tipo de reforma, ¿no? Creo que es importante. Por ejemplo, también es importante mencionar un comentario que nos hicieron llegar justamente a la reforma, que también creo que es un punto clave y que entra, que dice, siento que muchas personas en un cargo público como plurinominales solo hacen un gasto extra de dinero para el gobierno, lo que claramente justo busca eliminar estas senadurías en el Senado para bajar este gasto que se hace extra y bajar los sueldos de los senadores y los diputados porque ellos ganan muchísimo, como es bien sabido, muchísimo dinero y que creo que también ese dinero puede destinarse para otro tipo de cosas y creo que es importante igual mencionarlo, ¿no? Más que nada, igual quiero mencionar una invitación hacia nuestros compañeros y las generaciones jóvenes a que participen más y se involucren más en la política. A pesar de que nosotros, desde el punto, digámoslo así, que estudiamos, somos politólogos, no lo veamos así, sino en general creo que si yo estudiara biología, tendría que conocer o investigar o saber qué está pasando con las elecciones, con quién me rige en mi país. Entonces, creo que también uno de los objetivos de nuestro proyecto es hacer la invitación hacia los estudiantes, hacia la comunidad UAM Xochimilco o hacia toda la generación de jóvenes de la nación, a que se involucren y conozcan un poco más sobre la política y que siempre sean con páginas o columnas o con algún artículo que esté verificado y no esté manipulado. Entonces, por mi parte, es una invitación, compañeras, En también general, sí a en todos. general para que pues nuestros compañeros, amigos, colegas puedan enterarse un poco qué pasa día a día en nuestro país. Claro, porque en este análisis sí podemos ver un gran contraste sobre las diferentes generaciones, personas mayores de 30 años, jóvenes estudiantes de la universidad y personas de la tercera edad, que claro que hay un contraste diferente, claro que todos, no solamente, independientemente de la edad, deberíamos estar informados sobre lo que pasa o no en nuestro país, independientemente si la política no te interesa, si no te gusta, es importante saber y conocer estas reformas porque claramente como ciudadanos debemos estar enterados de ella. Bueno, como final, bueno, una opinión final mía es que, pues sí, muchos compañeros de los que yo entrevisté no eran del área de sociales, pero sin embargo, como que tenían un poco de interés, pero realmente no tomaban una postura porque no, como que no se informaban bien y simplemente de un video de TikTok sacaban una conclusión. Pero sí, yo diría que sería como bueno que realmente nos informáramos, no solo de medios, por ejemplo, de izquierda o derecha, sino como que realmente ver un panorama en general de qué opinan las personas de este tema para realmente tener una opinión y tener como un nivel más, bueno, no solo quedarte con una idea, o sea, sí tener Un como un punto de panorama. criterio neutro, creo que también Ajá, podría ser, podría ¿no? ser, pero como que no solo quedarte en una postura, sino también ver otras y no enojarte, por ejemplo, porque muchas personas sí también se enojaban de cosas, o sea, como que se atacaban mucho, pero yo considero que es bueno ver el panorama de esta situación, pero viendo medios con los cuales a lo mejor y no nos identificamos, pero sí sería como una recomendación el que nos informemos bien de estos temas y no solo nos dejemos guiar por videos de las redes sociales que muchas veces están manipulados o incluso son pagados por personas como de la oposición. Y Ujú. no sé, es interesante y es muy importante que nos
informemos de fuentes Correctas y confiables. Sí. Claro, y que además, o sea, independientemente de los medios que nosotros lleguemos a leer sobre cualquier tema político, simplemente enfatizar y tener tu propio criterio. Porque, por ejemplo, yo entrevisté a una persona mayor de 30 años que leyó, la verdad, puros medios de derecha. Entonces, independientemente que él haya leído medios de derecha, yo por lo que analicé en ese tipo de entrevista fue de que nunca mantuvo una concentración de derecha. Simplemente fue neutral al momento de contestar, porque independientemente de que él se informara por sus medios, nunca mantuvo una postura de esa manera y creo que debería ser así. Desgraciadamente, la mayor parte de los entrevistados por los medios que informaron siempre, si fueron de izquierda, son una persona de izquierda, si fueron de derecha, fueron medios de derecha. Entonces creo que debería en ese aspecto neutralizar ese tipo de opiniones y comentarios sobre todo de la política y lo que pasa en nuestro país. Y creo que también es importante mencionar que no solamente nos quedemos con una cosa, sino que simplemente aprender igual a ver y verificar información. Y bueno, ¿quieren opinar algo para concluir? No, realmente de mi parte. En general, como lo vuelvo a repetir y hablo por mis compañeras, chavos, amigos, colegas, por favor, culturícense más, un poco más sobre el gobierno, sobre la política. Créanme que si ustedes no quieren saber, más adelante pueda ponerse el país en unas manos incorrectas. Entonces, solamente invitación por parte de mis compañeras, investiguen, pregunten, infórmense. Gracias. Gracias. Y de nuestra parte sería todo. Esperamos verlos pronto. Hasta luego. Un poco creo, profe. Y alargaban, y alargaban, y alargaban, y ya. Quedó bien. ¿Eh?